Son las 9:50, 9:50 el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Haciendo un poco de historia, permíteme, doctor, si procede. Usted fue procurador fiscal del Distrito Nacional, ¿verdad? Y en una encuesta que se hizo, usted quedó como el funcionario más popular del gobierno, en la primera etapa del presidente Leonel Fernández, y mejor valorado, gracias allí. Y de repente, usted se suena esas funciones, y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que un gobierno se dio el lujo de salir de su funcionario más popular. ¿Qué pasó ahí? Mucha gente se sigue preguntando eso. Yo también, soy sincero. ¿Qué pasó ahí? Bueno, habría que preguntarle a quién tomó la decisión de mi cancelación. Porque en realidad, yo pienso que más que todo, esta se produjo por... ¿Celo? No creo. Pienso que era que nosotros en la Fiscalía y en el Ministerio Público llevábamos un rumbo y el gobierno llevaba otro. Incluso eso, aunque eso terminó, mi cancelación se produjo a los 13 meses. Yo solo duré 13 meses en la función. Comencé en agosto 21 y terminé el 23 de septiembre del 97. Pero nosotros veníamos arrastrando ya desde diciembre del año anterior. Nosotros veníamos arrastrando la presión dentro de la Fiscalía. Incluso la primera vez que se dice que nos llegó a la información de que el decreto de mi cancelación estaba hecho fue en diciembre del año 96. Y entonces lo que pasa es que todas las semanas a la Fiscalía abría un nuevo proceso y entonces se comenta que nunca querían cancelarme en medio del proceso porque se iba a pensar que era por eso. Y entonces la decisión final se produce por el caso de la lotería. Que era un proceso que se venía siguiendo y finalmente la Fiscalía apoderó la jurisdicción correspondiente y apresó en el marco del Código de Procedimiento Criminal, que era el que estaba vigente, apresó a los que estaban involucrados tanto en la actividad material de la estafa que se cometía con la lotería, sino también a los autores intelectuales. Era la era Mazurca. Sí, pero Mazurca era en alguna forma el chivo expiatorio. Sí, claro. Lo que estaba detrás era una estructura que operaba desde la propia Lotería Nacional y que implicaba a los directivos y a jefes policiales. Y la Fiscalía tenía por norma que llegaba hasta donde tenía que llegar. Sí, bueno, pero déjelo ahí. Entonces, déjeme concluir. Es suficiente, gracias por la explicación. Llévatelo junto. No. Usted lo provocó. No hay más preguntas. Ustedes, de Diocles significante. Adelante, doctor. Adelante. No, pero él no ha terminado. Y él no terminó ya. No joda más con eso. Adelante, doctor. Va a perjudicar mis intereses. Unos meses después de su cancelación, yo lo vi en el supermercado con un carrito solo, sin nadie atrás, echando unos víveres. No tiene miedo. Sí. No tiene miedo. Sí, nosotros... Se estructuró una mafia del diablo. No es ninguna mafia. El que estaba cogiendo la uyama. No politizan la vaina. Era de la seguridad. Director, ¿para qué está? Pero acuérdate que es un candidato. Mazurca llevó al policía, a la esposa. No, yo no sé de eso. Y la esposa que tenía. Yo lo que soy es cronista deportivo. Adelante. Doctor, hay una serie de propuestas. No joda ya con eso. Hay una serie de propuestas. Luis Abinader ha estado dando propuestas. De hecho, ayer se le entregó al Poder Ejecutivo unas propuestas que luego fueron no asumidas por no proceder en este momento. En materia laboral, en estos 3 años de gobierno se han creado 354,000 nuevos empleos, ¿no? Con estos empleos, lamentablemente, y tenemos que decirle, con estos empleos apenas se ha movido ligeramente la tasa de desempleo. Seguimos en un 14% de la población activamente laboral desempleada. En materia de empleos, ¿qué propuesta tiene Alianza País de cara a estas elecciones? Sería bueno que, Carlos, que tú digas dónde que se han creado, porque hay muchos dominicanos que quieren saber esa dirección y esos lugares para ir a buscar empleo.
porque es que ahí la población, sobre todo jóvenes, de desempleados en nuestro país es grave. Mira, somos casi el país líder en la región en desempleo de juvenil. Prácticamente el 31% lo lideramos. No, así es. Entonces era 33 cuando Danilo llegó. Y entonces sería bueno tener esa información, como esta emisora se oye a todos los niveles, sí, claro que sí, tener esas direcciones. Sí. Lo único es que sí es bueno que también le digan a la seguridad que esté presente, porque la fila va a ser tan grande, el tumulto va a ser tan grande, que realmente... El Ministerio de Trabajo tiene esos datos, doctor. Y aquí llamó don Álvaro, recuerde, sí, vamos a ser responsables. Aquí llamó la ministra de Trabajo y ratificó esa información avalada por los organismos internacionales. O sea que la información está. Pero en materia laboral, doctor, en materia laboral, ¿cuáles propuestas usted tiene para reducir la tasa de desempleo? Mire, nosotros creemos que en la República Dominicana no hay desarrollo sin el desarrollo rural, sin el desarrollo del campo. Y por eso una de las cuestiones clave en nuestra propuesta, cuando hablamos de un modelo de desarrollo productivo compartido, está en nosotros apostar por el campo dominicano para impulsar la producción. Resulta que en la República Dominicana hemos estado financiando el supuesto desarrollo con endeudamiento público. No hay un país que se haya, fuera del caso del Plan Marshall, fuera de esos casos, que no es propiamente un endeudamiento público, fue una cooperación para rescatar unos países luego de la Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial. Fuera de esos casos, no hay casos de países que se hayan endeudado con endeudamiento público. Nosotros necesitamos producir riquezas y posiblemente, así como fuimos beneficiados con unas playas hermosas y tenemos entonces una industria turística importante, otra de nuestras riquezas, tal vez la mayor, es nuestras tierras, nuestra agua y nuestro clima. Y lo hemos estado abandonando. Y eso implica que necesitamos una estrategia de desarrollo del campo, que es tal vez nuestra fuente principal para producir empleo masivo en la República Dominicana. ¿Cómo lo haríamos? Fíjense que nosotros necesitamos tanto esto, no solamente por un tema de producción. Cuando ustedes ven las estadísticas de la Junta Central Electoral, las últimas, y ve los movimientos que se produjeron con nuevas diputaciones, lo que eso refleja es la migración que se está produciendo a los grandes centros urbanos. ¿Y qué implica la migración? No es tan eso, migración, lo que significa es muchas de nuestras provincias están quedando despobladas. ¿Y qué es despoblada? Es que no tienen oportunidades, sobre todo nuestros jóvenes, porque los que emigran principalmente de nuestras provincias son los jóvenes, que no tienen oportunidad de empleo, oportunidad de una profesión técnica, etcétera. Entonces nosotros necesitamos una estrategia de desarrollo del campo. El campo necesita, en primer lugar, crédito. No es posible. Imagínense que la inversión en el campo dominicano se calcula en unos 70.000 millones de pesos anuales. Y el Banco Agrícola apenas tiene una cartera de 12.000 millones de pesos. ¿Dónde buscan los productores del país el crédito después que rebasan esos 12.000? En el crédito especulativo. Son prestamistas. Por eso usted va a los lugares de producción de este país los días de cosecha y usted ve que fuera hay un alguacil con un grupo de hombres porque tienen la cosecha ya vendida y ellos se cobran en la cosecha. Ellos acaparan la producción. Así no puede haber desarrollo del campo dominicano. Nosotros necesitamos entonces transformar el Banco Agrícola en un banco de desarrollo rural y de desarrollo agroindustrial. Porque no solamente tenemos que impulsar la producción de nuestra agropecuaria, sino industrializarla, buscar mecanismos. Usted me va a decir, pero eso no se hace en 4 años, es verdad. Pero en 4 años se puede arrancar y sentar las bases. Usted sería ya con la visita sorpresa. Entonces nosotros lo que estamos planteando es
una propuesta de desarrollo productivo compartido, y eso empieza precisamente apuntalando, impulsando la producción nacional, la producción agropecuaria que está abandonada. Nosotros necesitamos que el campo dominicano tenga acceso al agua, y ese es un problema que no lo estamos viendo. Nosotros ahora, este es el tercer año consecutivo de sequía. Esto va para largo, porque no depende solo de la República Dominicana, sino que hay una crisis que envuelve al planeta. Ahora, cada país tiene que hacer su parte. Por eso nosotros necesitamos que dentro de esa estrategia de desarrollo del campo, nosotros creemos reservorios de agua, donde quiera que en un río se pueda poner un dique, las presas que tenemos que construirlas, porque nosotros necesitamos evitar que la mayor cantidad posible de agua se vaya al mar y sea aprovechada en la producción y cuidar los agrícola. ríos. Y evidentemente para tener agua en los reservorios tiene que haber cuidado de los ríos, de las cordilleras y de las montañas. Por eso hemos insistido y sido partidarios de que hay que declarar Parque Nacional a Loma Miranda, y hay que preservar. Parque Nacional, Loma Miranda, Parque Nacional, Loma Miranda, Parque Nacional. Y hemos planteado, además de Loma Miranda, nosotros tenemos que preservar nuestras cordilleras y montañas. Y hemos dicho más, que es un planteamiento que lo venimos haciendo y queremos compartirlo con ustedes. Nosotros nos oponemos al uso de cianuro en la actividad minera, porque eso daña el medio ambiente y lo impacta de una manera, lo estamos viendo en Cotuí, catastrófica. Fíjense que el cianuro está prohibido en Europa. En Europa completa. Entonces, ¿por qué? Y en Uruguay y Costa Rica en América. Y en Costa Rica también está prohibido por ley. Nosotros que somos una isla, media isla, es decir, que no somos tierra continental, porque el que es parte de un continente se beneficia de cadenas montañosas, de múltiples ríos y de los países que colindan. Nosotros somos, señores, una isla, y particularmente media isla, y sabemos lo que una tercera parte de la isla que está devastada. Nosotros tenemos que preservar este hábitat. Y este hábitat implica, para preservar la vida, necesitamos cuidar el medio ambiente. Y por eso tenemos que tomar medidas del tipo que sean para preservarlo. Por eso decimos, no podemos auspiciar ni permitir, y lo vamos a prohibir por ley, el uso de cianuro en la actividad minera, porque hay que preservar esos ríos y sobre todo preservar el agua. Sin agua no puede haber agricultura. Nosotros necesitamos lograr que en el campo la producción aumente. ¿Cómo? Tenemos que crear todo un sistema de riego por goteo donde sea necesario, presurizada donde sea posible, por aspersión. ¿Para qué? Para hacer el mayor rendimiento del uso del agua en la agricultura, para lograr mejorar la productividad en el campo. Doctor Guillermo Moreno, ahí donde está sentado Carlos Peña, estuvo hace un par de semanas el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Y por qué lo sentaron en mi silla? De nuestro país, el ingeniero Temístocles Montaz, y él dijo aquí en el programa, y me gustaría conocer su opinión, de que en la actualidad en la República Dominicana la clase media es más que la clase pobre en nuestro país. Dijo ahí sentado Temístocles Montaz. Al otro día salió un informe. Y me gustaría conocer su opinión. Al otro día salió un informe donde dice que la clase media mundial es 13.9 y en América Latina pero está el vocero menos de 11. Pero o sea, que Temístocles le dijo un embuste del pero deje que él me dé su opinión. Miren, ese es parte del problema que tienen este gobierno y estos gobiernos, que creen que pueden mentir y que pueden engañar, y que entonces la población dominicana sencillamente o somos estúpidos o somos retardados. En la República Dominicana lo que hemos visto es que un 40% de la población vive en la pobreza y pobreza extrema. Y
Eso implica, y las estadísticas muestran también, que un 80% de la población recibe salarios menores de 10.000 pesos. Es una catástrofe. Entonces vamos a ver, para que veamos el tamaño de esta mentira. Resulta que el Banco Central habla de que la canasta familiar básica es 24.000 pesos. Y entonces si el 80% de la población recibe ingresos por debajo de los 10.000 pesos, ¿qué quiere decir eso? Que apenas cubre el 40% de la canasta familiar básica. Y bueno, yo no debo de explicar lo que es la canasta familiar básica, es decir, es lo mínimo, lo indispensable para la sobrevivencia. A menos que se haya redefinido el concepto de clase media, no es posible hablar de clase media viviendo con el 40% de la canasta familiar básica. Entonces eso sencillamente no tiene sentido y evidentemente es una falsedad. La verdad es que nosotros, este país, todos los años exhibe un crecimiento económico. Lo anuncia el Banco Central, pero no hay desarrollo. Porque el crecimiento económico no impacta a la gente. Bueno, ¿qué es lo que estamos enfrentando hoy con el dengue? Se invierte el 1.81 del Producto Interno Bruto en salud, cuando el promedio en América Latina está por encima del 5%. Y entonces, ¿qué pasa con el dengue? Si no hay inversión en salud, entonces no puede haber una política de prevención, ni mucho menos, ni tampoco en el esquema que sigue la República Dominicana, que no es de prevención, sino curativa. Es decir, aquí lo que hay es servicios hospitalarios, es medicina curativa. Nosotros necesitamos transformar el sistema de salud hacia una visión preventiva, de prevención. Los sistemas de salud se califican como mejores o peores, no por la cantidad de enfermos que curan, sino por la cantidad de enfermedades que evitan. Así es. Y en un país donde con la cantidad de afectados del dengue ya van, las estadísticas hablan ya hoy de 99 muertos por dengue, o 100, y esos son los que aparecen en las estadísticas oficiales. Es decir, exactamente, pero es un indicativo. En un país donde eso pasa, en una enfermedad prevenible y además de época, porque no es que es prevenible de modo genérico, sino que el dengue tiene su época. Y debiera entonces estar una serie de dispositivos activos con antelación para prevenir eso que todos los años ocurre. Bueno, pero en la República Dominicana no hay inversión en salud, o la suficiente inversión en salud. Por eso, el crecimiento económico no se traduce en desarrollo, porque no hay una distribución de esa riqueza que se genera. Aquí es una economía que funciona bien para un grupo, que sí ve negocios prosperar todos los años. Pero para la inmensa mayoría, ese crecimiento no hay beneficios. Y entonces el Estado tiene que jugar un papel en la redistribución del ingreso y de la riqueza. Y ese papel tiene que ser garantizando lo que en la Constitución decimos que son derechos. Porque resulta que la salud aparece en la Constitución como un derecho. No aparece en un periódico, no es en la Constitución. Entonces el Estado tiene que garantizar ese derecho y tiene que definir políticas públicas y hacer inversiones públicas para defender. Lo que no es un derecho en la Constitución es que aquí el presupuesto sea un plan de negocios. Usted habla de transformación, doctor Guillermo Moreno, para cristalizar esos postulados suyos, es necesario llegar al poder. Llegar al poder significa desplazar al PLD del poder. Una maquinaria política enriquecida. Usted habla de que por lo menos 100.000 millones de pesos de este país se han ido por la vía de la corrupción. Todos los años. Sí. Mucho de ese dinero va a bolsillos de gente particular que se enriquece. No, es un planteamiento. Pero mucho de ese dinero también se ha convertido en una especie de colchón para para mantenerse en el poder. ¿Cómo desplazar al PLD del poder? Con esfuerzos individuales. Usted candidato presidencial por un lado,
el PRM por otro lado y otros tantos candidatos. Nosotros hemos planteado... ¿Usted no estaría dispuesto a ser parte de una alianza al fin real, de una alianza que posibilite llegar al poder? Sí, mira, Rosendo, nosotros hemos planteado, tal vez como nadie, la necesidad de la concertación electoral. La hemos planteado. Y hemos planteado un mecanismo, que es la mesa de diálogo. Porque nosotros hacemos política seria y en serio. Y como hacemos política seria y en serio, hemos dicho, el primer nivel para una concertación electoral es que nos sentemos en una mesa a dialogar la oposición. Pero tiene que venir a la mesa suya. No, por Dios. A la mesa suya. ¿Cuándo yo lo he dicho eso? Fue mandado a él. Yo no, fue mandado a él. Esto es periodismo. Déjenme decirle, no se preocupen que Rosendo es un amigo. Claro. Además, nuestro aprecio da lo suficiente como para también que él nos haga ese interrogatorio. Mira, no me maltrata. Me hace preguntas. Miren, entonces decía que debemos ir a una mesa de diálogo. La mesa de diálogo es un concepto. No es un espacio físico, es un concepto. Es decir, es un lugar donde la oposición pueda establecer a través del diálogo los niveles de confianza y respeto para hacerle una propuesta a este país. Lo podemos hacer de pie, lo podemos hacer en una habitación o lo podemos hacer en un parque o en un anfiteatro. Es un concepto, la idea de la mesa de diálogo. Es crear un espacio. Ahora, ¿por qué es que eso es importante? Porque la oposición tiene que hacer la concertación sobre lineamientos programáticos definidos. Tenemos que saber y decirle a este país, no solamente que queremos hacer un cambio político, sino para qué lo queremos hacer. Es decir, nosotros ya, Alianza País dice, nosotros vamos al gobierno no a lavarle la cara a este modelo. Nosotros vamos a hacer las reformas y las transformaciones que requiere este país para tocar las raíces y las causas. Porque este país se ha dado oportunidades. El 78 fue una oportunidad y 8 años después retornó el doctor Balaguer. ¿Verdad? En el 61 hubo el ajusticiamiento y 5 años después retornó el trujillismo sin Trujillo. En el 2004 salimos del PLD y 4 años después volvió el PLD. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Que el cambio político esta vez no sea una transición hacia un retroceso. Necesitamos que el cambio político sea un camino para avanzar. Y eso implica acuerdos programáticos precisos. Y implica compromiso del liderazgo político frente a nuestra nación pública. Nosotros decimos, por ejemplo, nosotros todos hablamos aquí en contra de la corrupción. Hasta el presidente Medina, en una nueva mentira a la población, dice que combate la corrupción. ¿Cómo va a ser? Sí, es una mentira. Pero no ofende hacia el primer mandatario. No es, bueno, pero es la segunda vez que nos miente públicamente. Nos mintió con la reelección. Dijo que no se iba a reelegir. Bueno, pero lo entendé. No, yo estoy hablando ahora frente a un candidato presidencial. Sí. Y además una mentira es una cosa que no es verdad. Y entonces entonces en ese sentido lo que estoy diciendo es eso. Ahora bien, insisto, nosotros necesitamos llegar a acuerdos programáticos. Hablamos de luchar contra la corrupción, pero tenemos que ir más allá de la simple retórica. En Alianza País y en la Alianza Electoral asumimos, ningún senador ni diputado nuestro puede aceptar el barrilito, el cofrecito, ni exoneraciones. Y eso tiene que ser un compromiso público. Ningún funcionario nuestro puede tener conflicto de interés en el Estado. Tiene que deslindar. No podemos tener funcionarios ni ministros haciendo negocios. Nosotros decimos, nosotros no podemos tener estar quejándonos del salario mínimo en el estado que está y permitir estos altos salarios de los altos funcionarios del Estado. Tenemos que hacer una reducción significativa de los salarios de los altos funcionarios como parte de un compromiso que tenemos que asumir. Nosotros no podemos seguir alimentando las nominillas en el Estado. ¿Por qué? Porque sabemos de un grupo de gente que gana solamente por ser del partido oficial. Tenemos que asumir compromiso más allá de la retórica. En Alianza País siempre hemos dicho, nosotros propugnamos por una ley de partido, pero nosotros nos manejamos
en base a unos principios, al margen de que exista o no la ley de partido. Nosotros necesitamos la ley de partido para ser transparente y para practicar la política con principios. Nosotros necesitamos en la dirección del Estado un liderazgo con compromiso social, con convicciones democráticas, un liderazgo honesto, pero además con la determinación, con la voluntad de enderezar este país y de afectar los intereses que haya que afectar para enderezar este país, porque es que no podemos seguir como estamos ni como vamos, y eso implica un liderazgo que asuma esa responsabilidad. Implica no un liderazgo de componenda, sino un liderazgo de carácter. A este país solo se le endereza con un liderazgo de carácter, que comience incluso predicando con el ejemplo. Y en ese sentido necesitamos que la dirección del Estado vaya a un liderazgo así para que pueda enderezar este país. Doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, gracias por su presencia aquí. Y la gente se va a perder de votar por este candidato. ¡Llévatelo, punto, no! El gobierno Z101.